Buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido a ya a la última charla del ciclo Horizonte Europa a tu alcance, el ciclo de charlas. Esta es la última. Como en ocasiones anteriores, la charla la vamos a grabar y la tendremos luego en nuestra página web colgada para que podáis consultar tanto la charla como la presentación de Javier. Mi nombre es Elena Portero, trabajo en la unidad de proyectos del IACS y junto a mis compañeros pues hemos preparado este ciclo que termina hoy. La charla de hoy trata sobre los aspectos éticos en proyectos europeos. La ética es un aspecto súper importante en los proyectos, primero porque nos va a permitir mantener la confianza de la sociedad en la ciencia y garantizar la excelencia investigadora y va a garantizar que hagamos un uso responsable y beneficiando a la sociedad con nuestros avances. Horizonte Europa nos exige siempre una plena adhesión a todos esos principios éticos. Entonces, pues aparte de lo que hemos dicho antes, pues de una manera práctica, pues para conseguir proyectos Horizonte Europa, pues tenemos que asegurar que abordamos bien los aspectos éticos de nuestros proyectos. Para la charla de hoy, pues tenemos la suerte de haber conseguido que Javier aceptase nuestra invitación. Javier es un gran experto, es profesor del Departamento de Derecho Penal en la Universidad de Granada y se ha especializado en la regulación ética y jurídica de la inteligencia artificial y la robótica. Desde junio de 2023 ocupa un puesto de experto en ética invitado en la Comisión Europea. Entre sus logros se encuentra su liderazgo del proyecto Siena, que es un proyecto financiado por la Unión Europea que fue reconocido por la ONU y elegido como referente por la Comisión Europea. Este proyecto ha sido fundamental para el desarrollo de estándares éticos y legales en áreas de vanguardia como la genética, la mejora humana, la inteligencia artificial y la robótica. Ahora, cuando hable Javier, ¿prefieres que guarden las preguntas para el final o que te interrumpan? Vale. Vale, pues entonces, bueno, si alguna pregunta no puede esperar, pues levantáis la mano y le decís a Javier, y si no, pues las guardáis para el final, y las personas que están online, pues las podéis escribir en el chat, y cuando termine la charla, pues mis compañeras la leerán. Y bueno, pues sin más, Javier, estamos deseando escucharte. A ver, comparto. ¿Se ve bien? A ver, pero esto... Ah. ¿Dónde está? Ocultar flotantes. Ah, esto. Vale. Vale, pues buenos días a todos, todas. Gracias por la invitación, porque la verdad es que dentro de los análisis que hacemos de ética dentro de la comisión, muchas veces cuando tenemos que hacer los análisis nos damos cuenta que lo que hay es simplemente una falta de comunicación entre lo que está pidiendo la Comisión Europea a la hora de evaluarlo con respecto a lo que los investigadores tienen. Cierto que normalmente cuando se desarrolla un proyecto, la parte de ética se deja casi siempre para el final. Eso tampoco está mal porque hay que saber entender bien la metodología que se va a utilizar y se va a implementar en el proyecto, y normalmente como va todo en paralelo, pues es importante tenerlo. A ver, la idea es dar algunas ideas sobre cómo rellenar el informe final que hay de ética. ¿De acuerdo? Entonces, si habéis tenido que enfrentaros alguna vez con el autoinforme que hay que dar de ética, se da cuenta simplemente una serie de casillas que hay que rellenar y poco más. Este año, bueno, estos años ahora ha habido una modificación un poco más grande. Se han abierto dos casillas de unos 5.000 caracteres para que expliquéis, una, las cuestiones éticas y cómo las estáis viendo, y finalmente cómo las vais a afrontar.
no es es decir, el autoinforme no es una cuestión que vaya a quitar la validez de un proyecto o se vaya a quitar la financiación de un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros jugamos con diferentes escenarios. Normalmente, y esto sí suele ocurrir, la gente de medicina sí suele hacer muy bien las evaluaciones éticas de los proyectos, porque también hay mucha más tradición, está mucho más regulado, entonces es más fácil para vosotros. Pero es cierto que sí, que muchas veces nos lo entregan completamente vacío, pero eso no implica que se vaya a dejar de financiar. Salvo en caso de empate, la cuestión ética prácticamente no quita ningún problema. Lo que sí es cierto es que se hace un seguimiento y tenemos diferentes niveles de seguimiento. Tenemos el más básico, que sería simplemente que se informa en la midterm review y al final del proyecto de cómo se han abordado las cuestiones éticas y se tendrá que informar a la comisión de que no ha habido ningún incidente así grave. Un segundo nivel es que si se ha olvidado alguna cuestión ética en concreto, se hace un paquete de trabajo extra que no se financia, en el cual la gente del proyecto tiene que encargarse de las cuestiones éticas. No suelen ser muy graves, suelen ser cosas más de formalidad y de tener una serie de formularios pendientes para las revisiones, pero sí es cierto que como es gratis nadie quiere hacerlo. Entonces, en general, normalmente dentro de los que son los proyectos tienen problemas. Y finalmente, tenemos la posibilidad de que se haga un seguimiento por parte de evaluadores externos, que normalmente suele ser uno, o en caso de que sean proyectos que se han considerado que tienen problemas éticos graves o serios, o mejor dicho, o serios, entonces se le puede poner un grupo de 3 evaluadores externos que estén asesorando completamente el proyecto. Lo digo, normalmente estos son para casos muy complejos de cuestiones genéticas o de investigación con humanos extremadamente invasivas. Pero normalmente yo, los 4 años que llevo trabajando para la comisión, nunca se ha dado el caso. Bueno, lo primero, no pasa. Ahora, ya está, con el retorno, perfecto. Bien, pues lo primero, cuando tengáis que hacer, lo primero realmente importante es que os leáis lo que es las guías que han dado de cómo completar el autoinforme. El autoinforme realmente es sencillo, no es extremadamente complejo de hacerlo, pero es conveniente echarle un vistazo. No es un documento extremadamente grande para los que estila la comisión, luego se pueden hacer. Si veis, tenemos todas estas secciones. Primera es investigación en cuestiones de células madres, embriones humanos y embriones humanos propiamente dicho. Luego lo que es investigación clásica con humanos. Aquí la novedad es que no solamente, normalmente la investigación con humanos se ha dedicado a cuestiones de medicina, como sujetos experimentales. Ahora no, ahora también se está incluyendo mucho en proyectos europeos relacionados con cuestiones sociales. Y todo lo que tenga una entrevista, información, que pueda haber gente expertos, ¿no? Stakeholder feedback, ¿no? Y cosas de estas, todo esto va a humanos. Y hay que poner un plan de cómo se va a tratar, cómo se van a elegir, cómo se les va a informar, etcétera, etcétera. Sí, el procedimiento es muy estándar, pero sí es cierto que la gente lo solía dejar como un elemento que solamente era para medicina y sin embargo ya se está utilizando en casi todo tipo de proyectos. También si vais a hacer una encuesta, pues todo este tipo que sea utilizar a información de humanos está incluido. Luego la utilización de células y tejidos humanos, datos personales, animales, países fuera de la Unión Europea, esto lo veremos más adelante, medio ambiente de salud y seguridad, inteligencia artificial, otras cuestiones éticas y finalmente usos malintencionados, que también es una novedad en la última modificación que han hecho del autoinforme. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Media hora? Vale. Entonces podéis tranquilamente. Si no, os digo, si queréis interrumpirme con cualquier pregunta, hacerlo en el tema que queráis, o si no, al final, como queráis. Es decir, no me importa, porque al final la idea es que quede más o menos claro. Como os comentaba anteriormente, el tema más peliagudo siempre es el de investigación, normalmente que tenga células madre procedentes de embriones humanos o los propios embriones humanos. Entonces, teniendo en cuenta el protocolo, bueno, el Convenio Internacional de Oviedo sobre utilización de manipulación genética, etcétera, etcétera, pues básicamente se utiliza ese estándar, ¿vale?
Y la única prohibición que hay es que no se pueden utilizar embriones criados específicamente para utilización experimental. ¿Vale? Entonces, en estos casos no se permite o se prohíbe el proyecto. Pero el resto de situaciones básicamente se puede realizar, ¿no? Entonces se puede utilizar con líneas celulares cultivadas. A ver, yo no soy de biomedicina. Si cometo algún error me corregís sobre la marcha porque justamente este es el campo con el que tengo que empezar y que peor lo llevo siempre. ¿Vale? Luego, líneas celulares que se derivaron de embriones supranumerarios no implantados, no sé lo que significa, pero vosotros supongo que sí, la gente que se dedica, ¿vale? Hace falta el consentimiento informado, ¿vale? Importante también tener un sistema de protección de datos que sea bastante potente para guardar la privacidad de los donantes. Esta es una situación un poco compleja porque hay países en los cuales los juzgados sí están permitiendo ya saber quiénes son los donantes donantes de esperma, donantes de óvulos, etcétera, etcétera. Pero en principio, la medida de lo posible, salvo requerimiento judicial, que esté todo muy bien preservado, ¿vale? Y que queden protegidos directamente por los planes de prevención de utilización de datos personales. ¿Vale? También es necesario que este tipo de proyectos los paséis por evaluación, ¿vale? Una evaluación científica externa, ¿vale? Independiente, básicamente, que permitan la utilización de este tipo de tejidos, ¿no? Bien, hace falta que tenga una aprobación del Comité de Ética Nacional o Local. Esto a mí no me llega a quedar claro porque, si no recuerdo mal, es decir, yo estoy en el Comité de Ética de uno de los hospitales de Granada y tenemos uno local, tenemos uno regional y tenemos luego uno a nivel nacional. Entonces, supongo que lo que se pedirá es, dependiendo del alcance de la financiación que se tenga y de los hospitales que estén, quién están. Normalmente lo que hacemos es, si el hospital, por ejemplo, es un hospital solamente de Granada o varios hospitales de Granada, entonces se queda a nivel provincial. Si participan hospitales a nivel de ámbito regional, por ejemplo, hospitales de Sevilla con hospitales de Granada, lo hacemos que directamente sea la Junta de Andalucía la que dé el visto bueno a la investigación. Y si ya alcanza, ocurre mucho con el Hospital Carlos III, ¿no? Y con la atención Carlos III de investigación biomédica, pues entonces lo intentamos mandar a nacional. ¿Cómo resolvemos el conflicto de intereses entre los diferentes comités? Por ejemplo, pues siempre vamos al más restrictivo. Esto es la decisión que hemos tomado, pero en la Comisión Europea ocurre igual. Si tenéis, por ejemplo, diferentes evaluaciones éticas con diferentes tipos de restricciones dependiendo del país, normalmente la Comisión la que va a coger es como estándar la más restrictiva. Lo digo porque nos ha ocurrido a nosotros en algunos otros proyectos, por ejemplo, en protección de datos, que nos encontramos que pedimos autorización a la Agencia Nacional de Protección de Datos y nos dice que sí, y luego la Agencia Nacional de Protección de Datos en Alemania dice que no, o pone restricciones. Bueno, pues lo que hacemos siempre en este tipo de consorcios es coger la más restrictiva para asegurarnos que no va a haber ningún problema desde el punto de vista ético. ¿Vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, a saber cuál es la evaluación del comité que nos interesa mandar y cuál es también el más fácil conseguirlo, porque normalmente, por ejemplo, en Granada nosotros estamos tardando en torno a un mes en dar, aproximadamente, un mes, 2 meses, ¿vale? Pero normalmente tardan tiempo. Bien. Y luego todo lo que sea medidas de autorización y control de la investigación, con lo que son el tipo de CMH era células madre, células madre de embriones humanos, pues tenerlo en cuenta que es muy restringido y simplemente que hay que cumplir con toda la normativa legal nacional y europea, las dos. Eso sí es importante. Bien, para lo que es investigación con embriones humanos, ¿vale? Entonces, primeramente hay que conseguir el consentimiento libre e informado de los donantes y no se crearán embriones humanos específicos para el proyecto de investigación concreto y no dará lugar finalmente a la destrucción de los embriones humanos, ¿vale? Estas son las dos restricciones
que se tienen a la hora de investigación con embriones humanos. Bien. ¿Alguna duda? Pues ya, como he pasado lo peor, yo espero que fluya todo más. Vale, con la investigación con humanos. Bueno, esto es muy clásico, ¿no? Primero, tenéis que tener lo que es el consentimiento informado. Los documentos de consentimiento informado, los que yo veo normalmente en mi experiencia en España, no llegan a cumplir todos los requisitos que quiere la Unión Europea. Entonces, recordar que máxima información sobre de lo que va el proyecto, información de quién es la persona de contacto, que esto muchas veces se olvida en España, la persona a la cual los pacientes se pueden dirigir para tener información sobre cómo está siendo el proyecto, si tienen algún tipo de duda, y sobre todo cómo ejercer sus derechos como participantes de un proyecto, no solamente la información, sino si pueden modificar su consentimiento a participar en el experimento, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿vale? Intentar hacer dentro de la investigación con humanos que haya un reparto de cargas que sea equitativo. Hay muchos casos en los que los investigadores cargan toda la responsabilidad respecto a lo que son las personas que van a participar dentro del experimento. Pues en la medida de lo posible, intentar que sea lo más equilibrado posible, ¿no? Por ejemplo, si vais a hacer un grupo focal o un análisis clínico con pacientes normales y va a durar mucho tiempo, pues dejar un cuarto de hora para poder... Son cosas muy tontas que normalmente no se piensan porque son muy básicas, pero que es importante, que la gente pueda hacer una pausa para hidratarse, podéis ofrecerle agua, algún tipo de pausa, ¿no? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y sobre todo que si también, si ellos se pueden beneficiar en alguna parte, esto es muy importante dentro de los proyectos europeos, lo veremos más adelante en la participación de países que no son de la Unión Europea. Si ellos se pueden beneficiar en alguna manera del experimento o de la investigación que esté realizando, ¿vale? Entonces, tenerlos incluidos no solamente a la hora de extracción de datos, sino también en qué medida se pueden beneficiar o de material informativo que les podáis ofrecer, o de los resultados finales que tengáis en el proyecto, o de todo lo que les podáis ofrecer dentro de lo que son las tareas que realizáis dentro del proyecto. Es una cosa muy positiva en esto de intentar buscar un equilibrio, ¿vale? Más cosas. Los derechos e intereses de los participantes, yo digo, normalmente en la hoja de información sobre el proyecto debe estar y en la del consentimiento también. Entonces, recordar que tienen derecho a tener información durante todo el proceso de la investigación, tienen derecho a poder rectificar la información que han dado, tienen derecho a poder renunciar a participar dentro del proyecto, ¿vale? Y esto es muy importante. Luego, que el consentimiento finalmente sea libre e informado de los participantes. Principalmente, y esto es muy importante, en atención a categorías de grupos vulnerables, niños, pacientes con personas discriminadas, minorías, normalmente minorías dentro de cada grupo poblacional pues puede ser diferente, entonces tenerlo en cuenta, ¿vale? Personas incapaces a la hora de dar su consentimiento, ¿no? Si estáis trabajando con enfermedades extremadamente raras o personas que en algún momento no pueden mostrar su voluntad, estoy pensando, por ejemplo, en algunos tipos de enfermedades que disminuyen la capacidad cognitiva de las personas, ¿vale? Pues en todas estas situaciones especiales que hay, pues tenerlos en cuenta. En el caso de minorías, si vais a hacer, por ejemplo, los ejemplos los voy a intentar poner más cercanos siempre al mundo médico, ¿no? Pero que vale para cualquier otro tipo de investigación. ¿Sois todo de medicina o de biosanitaria? Vale. Si tenéis cualquier duda me preguntáis. En las minorías, intentar buscar que, por ejemplo, ya casi todas las ciudades más o menos grandes, incluso en núcleos de población pequeños, hay una gran diversidad étnica. Tenemos mucha población procedente de otras, por ejemplo, de Latinoamérica. En Madrid ya es un 20% de la población de latinoamericanos. En poblaciones donde la agricultura es muy importante, como Guadalajara o puede ser el Ejido en Almería, la población de musulmana es extremadamente grande, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta si están en Ramadán, si no están en Ramadán, que representen realmente el hospital donde se va a realizar
la investigación. Entonces, si tenéis un tanto por ciento, de un 15% de población musulmana, pues intentar siempre que cojáis algún tipo de muestra que estén representados lo que va a ser vuestro público, ¿no? Y objeto de estudio. Eso es importante. Lo mismo con senegaleses, con europeos del este. A ver, es decir, las sociedades multiculturales son extremadamente variadas, ¿vale? Si vais a involucrar personas con discapacidad, por ejemplo, porque os interesa para la investigación o queréis saber cuál es la opinión de esos grupos en concreto, por ejemplo, yo en el Siena, que se había puesto antes, nosotros hicimos un grupo focal con 50 personas en España, de las cuales un 10% intentamos ver la representación de grupos vulnerables, personas con discapacidad, con enfermedades raras, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas era cómo íbamos a integrar sistemas de inteligencia artificial dentro de la medicina y cómo era la relación paciente-máquina, ¿no? Este tipo de cosas tan raras que ahora ya están más de moda. ¿Qué ocurría? Obviamente, en un grupo focal donde hay personas, por decirlo así, normales, ¿no? Personas que no tienen ese tipo de discapacidades, a veces es complicado estar trabajando con 10 personas en una sala cuando una persona tiene una discapacidad. Bueno, pues aunque no pudiesen estar representadas, sí intentamos que tuviesen alguien que representase al discapacitado, por ejemplo, o una ONG o un grupo de pacientes relacionados con ese tipo de enfermedades. O buscábamos familiares que estuviesen en trato directo con lo que es la discapacidad. Entonces nos daban su opinión. Entonces podían decir, bueno, ya, pero es que si vais a implementar esto y mi chico, por ejemplo, un niño que es autista, que tiene no sé qué, que necesitáis tal, que tenga un control de luces, que tenga un control de ruidos, etcétera, etcétera. Vale, es una opinión en la cual tenemos en cuenta su experiencia para intentar mejorar también este tipo de sistemas, ¿no? Pues aquí prácticamente lo mismo. Ya depende de qué ámbito estáis hablando y en qué situaciones os encontráis. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta en la medida de incluirlo. Cuando hacemos investigación con humanos, una de las cosas que siempre se plantea es cómo vais a seleccionar la muestra. ¿Por qué? Porque normalmente se dice, vamos a realizar un estudio focal con 50 personas, vamos a mandar una encuesta a personas X y decimos, vale, muy bien. ¿Cómo os planteáis cuál va a ser la metodología y la estrategia para conseguir que la muestra sea realmente representativa? Pues eso hay que ponerlo. Estudios, situaciones o en otra serie de proyectos más relacionados con ciencias sociales, ¿vale? Aunque hay interacción con stakeholders, ¿no? Con partes interesadas. Agricultura. Y lo primero que te dicen todos los que están trabajando en agricultura es un campo extremadamente masculino, ¿no? O con ingenieros informáticos. Es un campo extremadamente masculino. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo extra para, en la medida de lo posible, haya una representación del 50% entre hombres y mujeres. Cuando empiezas a tirar del hilo, ese cliché de que es extremadamente masculino, pues es cierto que la mayoría es masculina, pero no quiere decir que haya un 20, un 30% de la población femenina que estén trabajando en esos campos. Bueno, pues hay que intentar forzarnos, para intentar involucrarlos e incluirlos. Por ejemplo, hemos encontrado varios sindicatos de mujeres en el campo, lo que son, o asociaciones de mujeres que trabajan en el campo. Bueno, te pones en contacto con ellos, intentas involucrarlos de alguna manera, ¿vale? Pero siempre hay alguna alternativa para que las muestras sean perfectamente equitativas y se pueda involucrar a todo tipo de sectores. Lo mismo podéis utilizar, si queréis con población inmigrante, pues podéis acudir a asociaciones de inmigrantes que haya en el lugar donde vayáis a realizar el estudio, podéis recurrir a las religiones, que suelen funcionar bastante bien, pero iglesias evangélicas, mezquitas, sinagogas, estas redes que siempre han estado, pues pueden ser buenas maneras de conseguir incluir a tener un equilibrio bastante bueno en lo que son las muestras, ¿vale? Finalmente, que la participación sea voluntaria y lo que es los impresos de consentimiento informado y las hojas informativas del proyecto. Estos documentos se tienen que mantener durante todo el periodo del proyecto, incluso la revisión
final del proyecto creo que es hasta un año más tarde, entonces conveniente es que las guardéis. Tanto los originales con los que estéis trabajando, que normalmente suelen venir en inglés, como todas las traducciones que vayáis a hacer. Esto es lo que llevamos keep on file, ¿no? Es decir, mantener todo lo que son los documentos que vais a estar utilizando dentro de algún registro para que se los podáis mostrar a la comisión cuando venga la evaluación en sí. ¿Alguna duda? Has dicho que las encuestas online pudieran estar sujetas a este capítulo de humanidad. Pudieran, no, están sujetas en... Has hablado de inglés, que ya no deja fuera muchísima minoría. Sí. Ya nos vamos a otros cosas más extremas como los pictogramas, etcétera. ¿Cómo? ¿Dónde poner el límite en la medida de las capacidades de cada uno? Bueno, es decir, primero dependiendo de cuál es el objeto de estudio que tenéis y cuál es el universo de estudio al que queréis llegar. Nosotros cuando hemos tenido que realizar alguna encuesta a nivel europeo, por ejemplo, normalmente se tiene que traducir. Podéis contratar a una consultora, estas que hacen encuestas, Kantar, por ejemplo, Pricewaterhouse, todas estas que se dedican a este tipo de cosas, o si no, lo traducís vosotros. Yo he tenido las dos, una que hemos traducido nosotros, porque además el problema está en que, salvo que vayáis a partes interesadas muy concretas que tengan un conocimiento claro del inglés, normalmente no vas a conseguir el número de personas que ponen. La traducción siempre está. Y si lo vas a hacer online, lo tienes muy fácil porque la misma plataforma a veces te da un servicio de traducción básico. Entonces, no hay problema. Respecto a las muestras, pues depende, ya digo, que depende de la investigación. Imagina que quieres hacer una genérica. Bueno, pues tienes los datos del Eurostat para saber cuál es la población que hay en esos países o en esas regiones. Pues teniendo esos datos, es decir, si lo ponéis como metodología, es decir, hemos ido al Eurostat, vemos que en esta población concreta, por ejemplo, yo qué sé, Baden-Württemberg en Alemania, existe una población 30 de turcos, un 30% de turcos, una población con mucha inmigración, muy industrial, y los turcos son los que trabajan allí. Bueno, pues intenta buscar alguna manera de hacer distribuir la encuesta también dentro de ese sector. ¿Vale? Entonces, una vez que lo tengáis, pues simplemente podéis poner el grupo étnico al que pertenecen y que ellos mismos contesten. ¿Cómo distribuís el cuestionario? Pues eso ya, estrategias hay millones. Entonces, ya depende de lo que queráis, pero siempre intentando buscarla. Bueno, pero decir, si estás participando en un proyecto europeo y quieres hacer una encuesta, por ejemplo, en Alemania, supongo que tendrás un partner en Alemania donde... Sí, si me das más datos, te lo resuelvo mejor, si quieres luego lo hablamos. Pero si no, busca estrategias, ponte en contacto con los sindicatos alemanes. Nosotros, por ejemplo, teníamos que hacer uno sobre la Orden Europea de Investigación en fiscalías, ¿no? Y no estaba, como partner no estaba la Fiscalía Alemana. Bueno, pues nos dirigimos directamente a la página web de la Fiscalía Alemana y se lo mandamos para que lo pudiesen distribuir dentro de los fiscales. No quiere decir que consiguiésemos todas las respuestas que queríamos respecto a la Fiscalía Alemana, pero el intento, y esto es lo importante, el intento de intentar llegar a ellos nos valió para demostrarle a la Comisión Europea que estábamos teniendo en cuenta a todos los posibles sujetos que nos interesaban para la investigación. Recordar, y esto lo quiero dejar, lo digo en plan de broma siempre, pero es así. Es decir, la ética no sirve para nada. La ética, lo único que decía Aristóteles, era para conseguir la felicidad de las personas. Yo creo que la ética de investigación en el siglo XXI es poder dormir tranquilos. Es decir, saber que si ocurre cualquier problema dentro de la investigación, y cuando estáis en investigación tremendamente puntera, como es la que financia la Unión Europea, estáis haciendo cosas que no ha hecho nadie, podéis quedaros tranquilos de que si ocurre cualquier problema vais a tener A, un plan B para poder actuar y B, que habéis hecho todo lo posible para que no haya ningún problema. Y yo creo que dentro de lo que es la investigación con humanos, la conciencia se queda más tranquila. No digo que no ocurran errores. Errores ocurren siempre en todas las facetas que tenemos, ¿no?, de nuestra vida, pero principalmente cuando se está haciendo investigación. Entonces, básicamente todo esto es crear planes de prevención de los riesgos que va a tener la investigación que estamos realizando. Las hojas de los constituyentes informados, las hojas informativas, las... Sí.
Sí. ¿Las hojas informativas y los consentimientos informados los evalúa la comisión? No, Posterior. Ah, vale. Lo- Vale, vale. los va a en caso de que haga falta, os va a pedir que os los mostréis. Vale, pero no lo evalúa de inicio. A ver, ellos no van a dar ninguna validación de decir esto es lo que podéis utilizar, esto no es lo que podéis utilizar. Ahora, si cuando se los entregáis, si falta información, os va a decir, mirar, no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo implica esto, esto, esto y esto. Pero se lo entregan cuando el proyecto ya está en marcha, o sea, cuando esos documentos ya se han usado. Depende. Normalmente en la midterm review, a mitad del proyecto, lo va a hacer. Puede que hayáis hecho ya investigación con humanos o puede que esté pendiente. Vale. Es un primer nivel. De todas formas, con los puntos de contacto y con el officer que os ponen, podéis directamente hablarlo con ellos y preguntarlo. Lo digo desde el punto de vista del comité de ética, porque nos mandan los documentos para evaluar cuando el proyecto ya está financiado. Por eso me sorprendía un poco que el control que hicieran de estos documentos, porque claro, o sea, se supone que antes de empezar a usarlos los ha visto un comité. Pero Se supone. Pero es cierto que durante el proyecto lo podéis cambiar, puede haber modificaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos... han pasado también por un Pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros, que ahora estoy en 2 proyectos, ¿no? En uno de los que estoy trabajando, lo que se está diseñando es un escáner en los aeropuertos para controlar contrabando. Entonces, esto lo que hace es que la maleta, desde que se coge en el carrusel hasta que se pasa el control de fronteras, de aduana, ahí va a haber una serie de cámaras siguiendo la maleta. Pero necesitamos hacer un piloto. De hecho, se van a hacer 3 pilotos. Bueno, pues teníamos ya todos los documentos hechos. Barajas, AENA se cabrea y dice que Barajas no participa. Tenemos que irnos a Italia, porque modificar de nuevo todo el formulario al italiano y todas las hojas informativas al italiano, pero aparte adaptándonos a la legislación italiana. Bueno, pues eso ha pillado en el mes 17, creo que era. Entre el 15 y el 17. Bueno, pues es que ya os digo, en un periodo de 3 años es que puede ocurrir muchas cosas. Y no cuento cuando teníamos los proyectos en el COVID que tuvimos que cambiar toda la investigación que íbamos a hacer con humanos a online. Vale, vale, era para asegurarme del momento en el que lo tenían. O sea, que estamos evaluando algo que ya han evaluado. Normalmente las evaluaciones que se hacen por parte de la comisión son bastante flexibles. Y lo que no se admite son las negligencias graves, pero situaciones de una investigación normal en las que vienen muchísimas cosas añadidas, se es flexible y mientras se vea buena fe por parte de los investigadores, no suele haber problema. Así somos muchos, somos unos 4.300, 4.400 evaluadores de ética en la Comisión Europea. Entonces, os podéis encontrar de todo. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, que he hecho evaluaciones también de ética para la Marie Curie, eso es, nos encerramos un mes y hay que evaluar en torno a unas 15.000 propuestas. Entonces, al final somos 4.000 y pico, pues tocamos a 3 o 4. Pero es cierto que ese mes estamos todos trabajando a destajo. A veces te tocan campos en los que yo me estoy más especializado en inteligencia artificial y protección de datos, pero a veces me toca cuestiones de genética que yo las odio a muerte, porque es muy técnico, al que le estás evaluando dice que yo soy un paleto de mierda que no sé lo que... Yo llevo toda la orden del mundo, no soy un especialista en genética, sé diferenciar un ARN de un ADN, pero poco más. Y es tremendamente tecnificado, entonces normalmente nos mandan las que ellos ya ven que está muy claro que no va a haber problema, pero que por lo menos pase por el comité. Ya os digo, depende. Y hay veces que somos muy duros, hay veces que somos muy blandos. No te puedo dar reglas. Te digo Eso que, nos dicen a nada, nosotros también, o sea que... Suerte, paciencia y sobre todo, ya os digo, es decir, la finalidad final de lo que hay detrás es que se vea una buena fe por parte de los investigadores de que no se están utilizando los fondos europeos para hacer cosas muy malas. Y esto lo vamos a ver principalmente, ya digo, cuando vayamos a países del tercer mundo, ahí lo veis claramente. Paso a la siguiente, ¿no? Muy bien. Células y tejidos humanos. Bueno, pues esto, aquí, pues yo qué sé, sí he tenido que asesorar algún proyecto sobre esto y la verdad es que como tenéis desde muestras de sangre, muestras de cualquier tipo de fluido,
muestras de tejidos propiamente, de cáncer, de no sé qué, esto es muy variado, ¿vale? Lo que sí se pide es que haya un seguimiento entre el origen de las células y los tejidos que se utilicen, ¿vale? Se produce o se recoge. Y los dos elementos que se piden es acreditación, designación, autorización y licencias necesarias para poder utilizar, producir o reproducir la célula o tejido, y consentimiento libre y plenamente informado de los donantes. Ojo con esto. Hay muchos bancos de este tipo de sustancias que cogen un consentimiento, que esto ya nos ha ocurrido muchas veces, que consiguen un consentimiento genérico. Entonces, por ejemplo, bancos de células cancerígenas en Estados Unidos, de sujetos de Estados Unidos, que dicen que dan su consentimiento. Entonces se hace una investigación y se utilizan luego esas mismas células para otro tipo de investigación. Eso en principio no se admite. Hay que volver a pedir el consentimiento. Y esto yo sé que es muy complicado y esto depende de multitud de problemas legales en torno a los contratos que se firman con el banco de origen, cómo el banco de origen ha firmado los contratos con sus partes, qué dice la legislación americana, pero por norma general, si se va a cambiar la investigación por la que se donaron los tejidos, hay que volver a pedir el consentimiento. ¿Y eso ocurre? Yo me he encontrado con muchos casos. Yo, por ejemplo, me encontré, y además esto ya es más divertido todavía, un banco de tejidos, una investigación que se hizo en la Universidad de Granada. No se llegó a hacer finalmente porque el investigador estaba cercano a Elon Musk. Era uno de estos que se cree que es Dios cuando está haciendo investigación. Entonces, lo que querían tenían un banco en Estados Unidos que tenía tejidos de pacientes de Alemania. Luego ya tenemos ida de Unión Europea a Estados Unidos, de Estados Unidos otra vez a la Unión Europea. Entonces le dijimos que no, que necesitaba conseguir otra vez el consentimiento porque además la investigación cambiaba radicalmente la utilización. Y él se negaba, decía que no, que no, que no, que no, que no, que no, que ya lo tenía, que ya lo tenía, que ya lo tenía, que ya lo tenía. Y dijimos, pues mira, era una ERC de un investigador que venía de Estados Unidos a Europa y le dijimos que no, que tenía que volver a conseguir el consentimiento o ponerse en contacto con el banco para que realmente consiguiese la información de que podía utilizar ese tipo de muestras para esa nueva investigación. Pues se empeñó que no y se le dijo que no. Es un caso muy extremo. Normalmente la gente es más lista. Este es un tonto. No, no, porque yo no lo sabía, pero es cierto, es decir, investigaciones, esto no porque esto es con humanos, ¿no? Pero yo no sabía que se compran y se venden, por ejemplo, bacterias. Hay empresas que se dedican a vender bacterias para investigación biomédica. Entonces, además, dentro de las bacterias están catalogadas en niveles de riesgo. Yo tampoco lo sabía. Entonces, por 200 euros te puedes comprar 1 millón de bacterias. Entonces, ves cómo los especialistas en cuestiones estas son empresas alemanas y holandesas. Pues dices tú, vale, es decir, interesante en la medida en que son organismos que no tenía yo pensado que esto se podía comercializar y con esto ocurre lo mismo. Hay bancos que se están especializando mucho en este tipo de tejidos y de muestras y entonces pues se vende. Como se vende, pues hay que entrar ya dentro de todo el entramado de compraventa. Eso sería lo importante. Entonces, consentimiento y plenamente informante de los donantes es importante. Si vais a un banco, que sería como indirectamente, porque el banco os puede dar la información con los contratos que tiene de cómo ha conseguido el consentimiento. No hace falta llegar al consentimiento individual de cada uno de los pacientes, pero si el banco está en un país que consideramos que más o menos cumple con los estándares éticos en investigación biomédica, que los contratos que os mandan que tienen son adecuados y tal, se puede hacer. ¿Estamos en zonas donde no tenemos la certeza absoluta? No. Pero sí cogemos y volvemos a buscar un sistema de prevención y de sistema que podamos tener una pequeña certeza de que las cosas se están haciendo bien. Lo que sí sabemos seguro es cuándo se están haciendo mal. Eso vosotros mismos lo sabéis. Bien. Datos personales. En datos personales, volvemos a lo típico, se confunden datos personales con datos sensibles. Entonces, los datos sensibles son aquellos relacionados con ideología política,
religión y identidad sexual. Eso van por el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, tiene una protección especial. Y luego, datos personales, cualquier dato que pueda identificar a una persona. Se habla siempre del DNI, se habla siempre del número de teléfono, pero no solamente. Es decir, si yo estoy ahora mismo en un foro en que todos son blancos y hay un negro, pues el tono de piel es un dato personal, porque me lo identifica perfectamente dentro de una determinada población. Entonces, hay que ver, cuando se tenga la base de datos grande, hay que ver qué tipo de información hay y hasta qué nivel se puede identificar a la persona con la que se está trabajando. No sé el grado de escala que se utiliza normalmente en medicina de personas involucradas en proyectos. No creo que sean males de... No llegáis a 10.000 personas en un experimento, ¿no? En un triaje o alguna cosa de esta. Normalmente son más pequeñitos. Entonces es fácilmente identificar si tenéis alguna cosa. Esto está más bien... El Reglamento General de Protección de Datos está más bien diseñado en cientos de miles de datos de personas. Entonces la escala es más grande. Entonces, bueno... Tened en cuenta que hay que respetar siempre lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Esto implica que tenéis que tener un plan de gestión de datos desde el inicio del proyecto. Ya he visto que habéis tenido una charla sobre eso. Y solamente como consejo, el plan de gestión de datos no es solamente cumplir con los criterios FAIR, ¿de acuerdo? Sino que implica que tengáis las estrategias de cómo se van a mover los datos entre los diferentes socios del proyecto. ¿Qué medidas de seguridad vais a tener? ¿Vale? ¿Cómo vais a hacer la minimización de datos? ¿Quién es la persona que va a ser encargada de ser el delegado de protección de datos dentro del proyecto? Pues hay una serie de cosas que normalmente a veces se olvidan, pero yo veo muchos, a veces se olvidan, porque sobre todo cuando tengáis... Hay muchas empresas consultoras, bufetes legales, que se ponen... Yo lo hago, yo me encargo. 6 personas más para hacer esta tarea. Y dice, vale, 6 personas más, al final pueden ser en torno... En España estamos abajo, pueden ser unos 35.000 euros, pero en Dinamarca pueden ser casi 80.000 o 90.000. Te bajan un formulario estándar de Internet y lo ponen dentro del proyecto. Pues eso obviamente no es un plan de protección de datos adecuado. Hay que adaptarlo al contexto y a la investigación que estéis haciendo y tener en cuenta las cosas que he dicho. Aparte, tener en cuenta, por ejemplo, en investigación biomédica, que la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales tiene en un anexo toda la normativa específica de medicina para España. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que la legislación nacional también es importante. En general, recordar que la edad en Europa de consentimiento para la utilización de datos está en 16 años. En general, no son todos los países, hay países donde están 14 y hay países donde están 18. Pero bueno, en Internet rápidamente podéis buscar y encontrar en el país concreto cómo se está haciendo. ¿Vale? Mucho cuidado con los datos sensibles que hablaba anteriormente, ¿vale? Recordad que estos tienen una protección adecuada. Y luego, adaptado para cuestiones médicas, esto se está poniendo muy de moda, es utilizar técnicas de lo que se llama aprendizaje federado. Es decir, si vais a trabajar entre diferentes hospitales, en vez de mandarle todos los datos que pueda tener respecto a un determinado estudio que estéis realizando a una empresa, por ejemplo, de inteligencia artificial del hospital, hacer simplemente que los datos sigan estando en vuestro hospital, que el sistema de inteligencia artificial o el modelo de inteligencia artificial aprenda, pero no os traiga datos, que eso es básicamente lo que consiste en el aprendizaje federado, y que el resto de hospitales hagan lo mismo. Entonces lo que interesa es que el modelo aprenda, pero no tenéis que hacer una transferencia de datos. Transferencia de datos a terceros países o países que no están dentro del Reglamento General de Protección de Datos, tenéis que ir a la legislación ad hoc. Normalmente, para que hagáis una idea, Australia sí está bien considerado, Canadá está bien considerado, Reino Unido está bien considerado, aunque no está. Noruega, top. Noruega es probablemente la legislación más dura en protección de datos. Luego, si llega algo de Noruega, yo digo, los miembros de la comisión dicen, Noruega no hay problema, pero más tal cual te lo dicen, no hay problema, olvídate. ¿Tercer país? Sí, no importa. Noruega, Suiza suele estar bastante bien también.
Los países con los que solemos trabajar. Corea del Sur también tiene un tratado de protección de datos con la Unión Europea, Japón también. Yo creo que algunos países latinoamericanos, no todos. Ver con la transferencia de datos a terceros países, más o menos intentar verlo. Estados Unidos, depende. Depende del momento histórico en el que se viva. Entonces, cuando salió la sentencia de Schrems, estaba muy en contra, luego mejoró, se firmaron nuevos contratos de colaboración y mejoró. Ahora con Trump, pues como todo lo de Trump, es un tiro al aire, no sabemos. No sabemos. Dependerá del tema de investigación, dependerá de muchas cosas. Bien, animales. Este es muy bonito, son los más rígidos a la hora de dar la valoración ética. No sé si hacéis investigación con animales. Básicamente hay que tener en cuenta esos puntos. 1, sustitución. A ver si es posible sustituir a los animales por otro tipo de ente. Lo digo ahora porque se está trabajando mucho con gemelos digitales. Se está haciendo muchas cosas con gemelos digitales en investigación. Pues si tenéis un gemelo digital que pueda evitar la utilización o experimentación con animales, perfecto. Si podéis utilizar animales que estén más lejanos lo posible de los primates, que son los que siempre tienen muchas restricciones, mejor. Ratas, cerdos, utilicéis mucho en medicina, ¿no? Y... bueno, como decía, para un método, una estrategia de ensayo alternativo, ¿no? Sin utilizar animales vivos. Reducción del número de animales, que el número de animales sea el mínimo posible. ¿Vale? Refinamiento, pues mejorar lo que es la cría, el alojamiento, el cuidado de los animales, métodos utilizados para minimizar el dolor, el sufrimiento, la angustia o el daño duradero en animales. Lo que he dicho, mucho cuidado con los homínidos. Los homínidos siempre es decir, eso a mí no me va a llegar, por eso hay un comité específico de investigación con animales relacionados con homínidos, ¿vale? Y todo lo que no sean animales vertebrados sí se permite. Entonces, todo lo que sean insectos, cucarachas, todo eso podéis hacer lo que queráis. Entonces, un campo de exterminio de cucarachas o un circo de cucarachas, lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis con ellas. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. Muy tonto. En el que os comentaba del escáner, una de las funciones que queríamos utilizar eran los perros detectores de drogas y de narcotráfico, bueno, de contrabando con tabaco o con billetes. Entonces, uno de los pilotos se puso. Bueno, pues eso inmediatamente, no teníamos un plan para utilizar animales dentro del proyecto. Los perros, no sé si conocéis cómo funcionan los perros de aduanas. Estos tienen el mejor sindicato del mundo. Viven, no trabajan más de 2 horas, tienen unas instalaciones espectaculares, los adiestradores son como si fuesen hijos suyos, no les va a pasar absolutamente nada. Bueno, pues bandera roja, un Work Package específico para investigación con animales. Teníamos que tener todos estos requisitos. Se me ha olvidado poner no sé si esta es la siguiente. No. Me ha saltado. Vale. Toda la documentación relacionada con animales. Es decir, quién ha sido, que la persona que va a utilizar los animales está realmente cualificada para poder utilizarlos. Todo lo que sea las cartillas de vacunación, toda la documentación relacionada con el nivel, todo eso hay que mantenerlo y hay que cuidarlo. Después, como os comentaba, entonces al final decidimos que no utilizábamos perros. Porque los de aduanas dijeron que era extremadamente complicado para ellos, que no tenían tiempo, aunque estaba todo legalizado y tal, que para un aeropuerto que vamos a utilizar, a los perritos. ¿Vale? Pero esto fue un debate, parece una chorrada, ¿no? Esto han sido 6 meses de debate con el consorcio sobre si se utilizan o no se utilizaban perros. Hasta que al final dijeron no. Entonces, es una cosa que realmente era muy sencilla, pero a mí me ha llevado como 3 meses de trabajo que no recibí un duro. Y de mandarle los requisitos, de ir viendo cómo narices es en Dinamarca, toda la utilización de animales dentro de los aeropuertos. El otro ejemplo, caso de uso, era en Grecia, lo mismo. Además, en Grecia peor porque no había casi documentación en inglés. Tenías que estar hablando con la directora del aeropuerto para saber cómo los tienen. Cosas tan tontas de cómo se van a trasladar. Es decir, ¿tienen las celdas de los perros en el aeropuerto o tiene que venir la unidad canina cada día a transportarlos? ¿Cómo es la furgoneta? Mandar fotos de la furgoneta. Digo que es más complicado de lo que parece. Pero bueno. Temas de medio ambiente, salud y seguridad. Creo que se me ha saltado una diapositiva
A ver. Esta es muy importante. Países que no son de la Unión Europea. ¿Os suena el término investigación de helicópteros? ¿Vale? Esto que simplemente el investigador se va, necesito virus de malaria. Bueno, ¿dónde hay malaria? Coge el investigador, se desplaza directamente al sitio, utiliza los estándares éticos en biomedicina que se utilizan en el país donde esté que haya malaria. Entonces, todas las cuestiones éticas que tienen dentro de la Unión Europea se los saltan. Justamente lo que se quiere evitar es ese tipo de investigación. Entonces, cuando se haga total o parcialmente algún elemento de la investigación que no sean en países de la Unión Europea, ¿vale? Se tiene que tener en cuenta que los estándares éticos que va a exigir la Comisión son exactamente los mismos que se exigen como si fuese un país de la Unión Europea. Y esto puede ser complicado. ¿Por qué? Pues porque si tengo que ir a hacer una investigación sobre algún tipo de fármaco nuevo o algún tipo de enfermedad nueva que hay en mitad del Congo o en mitad del Amazonas, puede que no sea fácil tener los consentimientos informados de las personas que van a participar. Puede que muchos de ellos quieran participar a cambio de una prestación económica. Se les puede pagar, no es que esté en contra, pero lo que no se puede es que la cantidad económica restrinja la libertad del sujeto al participar en la investigación. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas. Se exige normalmente que se incluya a esos países dentro de la investigación. Y esto quiere decir, la Unión Europea tiene muchísimo dinero. Cuando se dan los proyectos de investigación son normalmente mínimo 4 millones de euros, son cantidades grandes. Entonces quiere que en la medida de lo posible se involucre al país donde se va a realizar. Y esto puede ser. Les pongamos un laboratorio en el terreno para hacer la investigación de campo. Se le dé formación avanzada a los investigadores del terreno que van a participar dentro de la investigación. Que se pueda, por ejemplo, dar los avances de esa investigación a la ciudadanía. Por ejemplo, si queréis estudiar malaria, por ejemplo, como os ponía, alguna enfermedad que sea por mosquitos, pues si vais a llevar mosquiteras para las camas y cosas de estas, porque penséis en la posibilidad de darle material profiláctico para evitar este tipo de enfermedades. Es decir, buscar estrategias en las cuales el país receptor se va a ver beneficiado de los fondos europeos. Que puede ser en conocimiento, puede ser en formación, puede ser en material, puede ser en educación, pero que creéis un modelo que quede claro de cómo los dos países se van a beneficiar. Que no va a ser, voy a llegar ahí, hombre blanco en mitad del Amazonas, descubriendo cosas nuevas. Entonces, bueno, eso ya son diferentes tipos de estrategias, se pueden ver, pero que se vea claramente que el tercer país se va a beneficiar. Y luego hay que tener cuidado con el material que se exporta o se importa de los países que no son de la Unión Europea. Entonces, hemos encontrado situaciones de investigación de una enfermedad tremendamente infecciosa, ébola. Se puede hablar claramente. Ébola del Congo. Entonces, un investigador francés que quiere trasladarlo a Francia. Es decir, quiere llevarse muestras de sangre con ébola a Francia. Situación de riesgo muy alto. Bueno, pues entonces él tiene que demostrar que va a tomar las medidas de seguridad adecuadas para que no haya un brote de ébola en mitad de Francia, por ejemplo. Y ver cuál es el mejor sistema, porque probablemente el mejor sistema es simplemente que él y los 2 o 3 investigadores que estén con él se desplacen al Congo y puedan hacer el tratamiento de la sangre con ébola en el Congo y no en Francia. Entonces, aquí hay que buscar la mejor estrategia, si no la mejor, una estrategia válida para evitar este tipo de situaciones. Que enlaza justamente con lo de medio ambiente, salud y seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la investigación puede haber determinados procesos o metodologías que tengan un impacto grande en el medio ambiente. O puede que tenga un impacto grande en cuestiones de salud. O puede que tenga un impacto grande en cuestiones de seguridad. ¿Vale? La seguridad va tanto a las poblaciones como a los propios investigadores.
situación que ocurrió, que también me ha ocurrido. Un grupo de investigación con infecciones bacteriológicas, que tienen un laboratorio, el contacto con un laboratorio en Tailandia, y que parte de la investigación la van a realizar en Tailandia. Van allí a Tailandia a formar y a llevar unos equipos que se van a quedar en Tailandia. Y le digo, vale, muy bien, perfecto. ¿Qué garantías tienes tú de que tú no vas a morir en Tailandia utilizando esto? Y dice, no sé, he dado por supuesto que van a tener las mismas instalaciones que yo en España. Y digo, pregunta. Mandan correo diciendo cuáles son los protocolos de seguridad a la hora de utilizar este tipo de sustancias, que pueden ser peligrosas. Pregunta si tienen equipos de protección suficientes. Pregunta qué tipo de infraestructuras tienen. Simplemente preguntar. No es que ellos tengan que establecer eso. Pero si tú ya tienes la información sobre lo que te vas a encontrar, pues en las medidas de seguridad del investigador, puedes decir, bueno, pues yo me voy de España con un equipo X que me llevo. ¿De acuerdo? Pues este tipo de cosas es las que hay que tener en cuenta. Bien. Los riesgos en medio ambiente, salud, sistema, pueden estar dentro de lo que es el diseño experimental del propio proyecto, ¿vale? O los efectos secundarios indeseables de las tecnologías utilizadas. Entonces, se está haciendo investigación dentro del programa específico, hay de energía, por ejemplo. Pues dentro de los de energía, uno de los principales activos siempre es el Centro Nacional de Energías Nucleares de Francia, que de cierta forma es como nuestro CSIC, pero tiene, claro, estos hacen mucho de energía nuclear, con el cual son los riesgos que van aparejados. En vuestros casos, si vais a llevar aparatos de rayos para hacer radiografías, etcétera, etcétera, ver los productos tóxicos que se puedan producir de una investigación médica, cómo se van a tratar. Bueno, entonces existen, ya dependiendo del campo, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Inteligencia artificial. Bueno, esto es igual que los digital twins, es la moda de los últimos 2 años. Antes se utilizaba en desarrollo de inteligencia artificial, ahora hay muchísimo de inteligencia artificial aplicada. O sea, gracias, sí, sí, sí. Pues eso, funciona como la pirámide jurídica, digamos, para tener de referencia los criterios de protección legal, la más restrictiva, sí, aunque estemos trabajando solo en España, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos estar así. Es que si estáis trabajando solo en España, supongo que será la que utilizáis normalmente en investigación en España. No creo que haya una gran diferencia entre comunidades autónomas. Lo digo porque normalmente se copian las unas a las otras, no por nada. Así como soy jurista, normalmente la primera pone el estándar, normalmente es Cataluña y Barcelona las que lo ponen, y a partir de todo empezamos a copiar con algún elemento de diferencia. Normalmente la más restrictiva, sí. Sí, vale. No, yo digo que puede ser el estudio en España, pero que pueda ser un proyecto internacional también a nivel europeo. Sí, por supuesto. Y entonces tomamos la más restrictiva. Normalmente cogemos la que se utiliza en España, la más restrictiva, es lo mismo. Opa. Bueno, entonces aquí, problemas. Si veis la casilla, igual que las otras, las de biomédica sí están muy desarrolladas. Cuando clicáis se van abriendo diferentes posibilidades. En inteligencia artificial, bueno, utilización de inteligencia artificial, sí o no. Esto es una cosa que queremos cambiar. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo utilizar inteligencia artificial generativa, que está generando muchos problemas y muchos riesgos, que utilizar sistemas de machine learning para visionado de radiografías, por ejemplo, de tumores, detección de tumores o cánceres en radiografía. Entonces, ahora mismo simplemente sí o no. Entonces, voy a decir más o menos qué criterios utilizamos para determinar si el uso de inteligencia artificial es problemático. Primero, en el reglamento de inteligencia artificial, aquellas cosas que están prohibidas, ¿vale? Y son estas 7. Sistemas destinados a manipular personas, es decir, cambiarles por medio de inteligencia artificial su voluntad para manipularlos y tener un razonamiento diferente. Yo sé que esto es extremadamente complicado, pero por ejemplo, en medicina, implantes con sistemas de inteligencia artificial
intentar controlar brotes de epilepsia o otro tipo de enfermedades que puedan venir, que Parkinson, por ejemplo, otra, con el movimiento de la mano me ha venido, ¿no? Parkinson, yo qué sé, de estas todo lo que cual el sistema neurológico no acaba de funcionar correctamente y que mediante un sistema de inteligencia artificial puedes controlar los impulsos y que realmente la persona esté bajo una situación de control. En teoría estamos manipulando la voluntad, el impulso del cerebro que manda la determinada orden, pero consideramos que aquí en coste-beneficio no. Es cierto que manipulamos la voluntad individual de la persona, pero es para un beneficio que va a tener. ¿De acuerdo? Podría entrar. Lo que quiere Elon Musk es introducir un microchip dentro del cerebro, ¿no? El Starlink, para controlar voluntades, etcétera, etcétera. Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Pero es cierto que no hay una clara línea. Entonces, caso de duda, simplemente desarrollarlo y explicar vuestras argumentaciones, pues me las leemos todas. Otra cosa no, pero leemos todo lo que sale de la memoria. ¿Vale? Poner claramente cuáles son las motivaciones y el objeto de estudio que queréis realizar y explicar por qué no estaría dentro de esa situación. ¿Vale? Todas aquellas que exponen y se benefician de las vulnerabilidades de las personas, y sistemas de inteligencia artificial diseñados para manipular a personas mayores o manipular niños. Esto hay mucho, por ejemplo, en aplicaciones de móvil para controlar, por ejemplo, la utilización de redes sociales por parte de menores. Realmente hay situaciones en las que yo no veo de todo claro que a un menor no se le deje acceso a determinados contenidos. Entonces, aquí el límite moral puede ser muy difuso en muchas situaciones. Que lo que para una persona lo ve bien para menores, para otros lo ve extremadamente mal para menores. ¿Vale? O el nivel de control parental es extremo, ¿no? Pues ese tipo de situaciones hay que tenerlas en cuenta. Evaluación o clasificación de personas, grupo de personas. Esto está más relacionado para las cuestiones de perfilado. Esto es un poco problemático porque en medicina se utilizan mucho los perfiles. En persecución criminal también utilizamos muchos perfiles. Y claro, el problema de los perfiles es que entran siempre dentro de ese grupo personas que realmente no tienen las condiciones. En nuestro caso, por ejemplo, de criminales, ¿no? Estamos poniéndole falsas etiquetas de criminal a una persona que realmente no es criminal porque cumple determinados objetivos. Bueno, pues toda esa evaluación y clasificación en principio está prohibida. Los sistemas de riesgo de que una persona vaya a cometer un delito, todo más relacionado con investigación jurídica y criminológica, reconocimiento facial mediante extracción de datos masivas, pues importante. Esto básicamente es reconocimiento facial en espacios abiertos, sin ningún tipo de objetivo concreto de persona, sino genérico. ¿Vale? Entonces, estos experimentos que se han hecho a veces de intentar controlar pues todas las personas que pasan por una plaza, todas las personas que van en una estación, en un aeropuerto, con sistemas inteligentes sin algún tipo de restricciones, eso está prohibido también. El control de análisis de emociones de personas, esto es muy interesante porque en investigación médica sí se utiliza mucho con inteligencia artificial la captación de sentimientos. Cuando una persona está cansada, cuando una persona está enfadada, ¿vale? Para determinados tratamientos psiquiátricos, por ejemplo. Uno de ellos puede ser evitar situaciones de suicidio. Esto ahora se está poniendo en muchos proyectos relacionados con prevención del suicidio. ¿Vale? Pues ahí está, es una zona muy gris también, pero que hay que tener cuidado. Otro ejemplo que podría poner de análisis de emociones es cuando un coche detecta si la persona está cansada para aparcar el coche y retirarlo de la circulación. Realmente está viendo y está controlando todo el rato las emociones de la persona para detectar cuándo está cansado y cuándo se está quedando dormido. Bien, hay que ver, hay que verlo. Y luego identificación remota con datos biométricos en tiempo real. Sí se permite, por ejemplo, en cuestiones de ciberseguridad, por ejemplo, se está permitiendo el control biométrico, pero de forma no remota. Entonces, si yo tengo un identificador de una cámara para darme acceso y controlador de iris
o de expresiones faciales para poder dar acceso a determinadas zonas de un edificio, se está permitiendo. Se está permitiendo también en controles de seguridad de aeropuertos, por ejemplo. No todos los datos biométricos que van en el pasaporte o en el DNI se está permitiendo para acceder a los controles de identificación de forma más accesible. ¿Vale? Esos son los límites. Luego tenemos los de alto riesgo, que son toda la utilización de datos biométricos de forma permitida, aquellos que tienen infraestructuras críticas, aquellos que están relacionados con la educación y formación profesional, ¿vale? Empleo y gestión de trabajadores, servicios esenciales, medicina, seguridad social, solvencia, la solvencia crediticia de las personas, sistema de justicia, migración y asilo, y para influir en lo que son los sistemas electorales. Estos se permiten utilizar sistemas de inteligencia artificial siempre y cuando tengan un plan de impacto en los derechos fundamentales. Esto es un documento un poco más extenso que el que es más conocido, que es el Plan de Gestión de Datos, ¿vale? En el cual hay que hacer un análisis desde el primer momento en que se están implantando de riesgos positivos y negativos que puede haber en la utilización de inteligencia artificial en los derechos fundamentales de las personas. Esto todavía no está en vigor, pero sí es cierto que va a ser el estándar que se está poniendo por parte de la Comisión Europea en todo lo que es el tema de la política digital a nivel europeo. El equivalente, ya os digo, en el Reglamento General de Protección de Datos es el plan de riesgo en la privacidad, que está en el artículo 35, este está en el artículo 27, en el del Reglamento de Inteligencia Artificial. También está en el de plataformas digitales, también está en el de servicios digitales, luego es un estándar de prevención que se va a imponer en todo. A ver, si no muere esto, todo esto está ahora entre comillas, porque tanto Francia como Alemania, estas evaluaciones de impacto, si veis nada más que tiene 6 puntos, están diciendo que son extremadamente complicadas para las empresas si quieren rebajar un poco el nivel de control. Bueno, no sabemos, el debate está abierto todavía. Hay unas guías éticas que van a sacar próximamente, que ahora mismo están en borradores, sobre cómo realizar las evaluaciones de impacto con inteligencia artificial generativa, que ahora es el tema estrella en la comisión. Pero bueno, básicamente yo las hago normalmente con la gente que trabajo y no son extremadamente complicadas. Es cierto que los ingenieros me vienen, no tengo tiempo para estas cosas, y vale, bien. Es una descripción de los procesos, el tiempo y frecuencia con el que se prevé utilizar los sistemas de inteligencia artificial, las categorías de personas físicas y grupos que se van a ver afectadas por la utilización de inteligencia artificial, riesgos específicos de daño que puedan afectar a las categorías de personas, la aplicación de medidas de supervisión humana, ¿vale? Y finalmente las medidas y materialización de riesgos y cuál es, que se ha cortado, pero cuál es el plan de contingencia en caso de que se produzca alguno de los riesgos que se está viendo, ¿vale? Si veis, tampoco es una cosa muy grande porque, ya me he vuelto a pensar, porque en los principios éticos, que este sí es un documento que es prácticamente estándar en todo el mundo, yo os pongo el de la comisión, que es el que seguimos, pero básicamente todas las declaraciones de ética cumplen los mismos requisitos. Tiene que haber una supervisión y control humano de las decisiones de la inteligencia artificial. Y esto puede ser complicado. Por ejemplo, proyecto de investigación que también no lo conseguimos, pero la idea era la siguiente. Poner un sistema de inteligencia artificial para enfermedades de pecho en una UV móvil. Básicamente es detectar los infartos de miocardio con más certeza. Claro, va en una UV móvil. Es una persona que está en una situación que hay que tomar decisiones muy rápido y probablemente el paramédico no tiene la capacidad de detectar si está en infarto o no está. La máquina dice que sí. ¿Podemos exigirle al paramédico que tenga realmente un control? No, sabes que se dice que sí, se pone en una situación de prevención y al hospital tirado lo más rápidamente posible, manteniendo las constantes vitales para conseguir que esa persona esté finalmente tratada por un médico. ¿Es un sistema automatizado sin supervisión y control humano? Pues es cierto que está muy al límite, pero hay determinadas situaciones en las cuales no podemos tomar una decisión con el tiempo suficiente y necesitamos que la máquina que la toma más rápido la pueda tomar. Entonces, bueno, pero en principio la idea es que el principio se cumpla.
la seguridad del sistema, que el sistema sea robusto, tanto en las decisiones que toma como de ataques externos. La privacidad del gobierno de datos, lo mismo que he comentado antes para el tema de protección de datos. Transparencia, que se sepa, que se informe debidamente a los que interactúan que se está tratando con un sistema de inteligencia artificial. Los chatbots de psiquiatría, que se están poniendo muy de moda, deben informar de que están hablando de que el paciente está tratando con una máquina. Y esto, en encuestas que hemos hecho, es una ventaja, porque el paciente dice que se siente más libre a la hora de hablar con una máquina que al hablar con un especialista, porque no lo juzga. Y digo, mira, esto es una cosa que no teníamos nosotros en mente y que, sin embargo, parece ser que funciona bastante bien. Bueno, todas estas medidas de transparencia, lo digo porque transparencia normalmente, te viene un ingeniero y dice, no, yo no sé si la máquina va a funcionar bien o no, hay una caja negra. No, que eso me interesa, pero no es todo. ¿No? Entonces, informar realmente, en vuestro caso, por ejemplo, la mayoría de las personas pacientes, a las personas que van a interactuar con sistemas de inteligencia artificial, cómo se va a tomar las decisiones. ¿Vale? Justicia, diversidad y no discriminación, ¿no? Que las decisiones, en la medida de lo posible, integren todos los grupos y sectores, que sean justas, ¿vale? Y que no haya sistemas de discriminación. Luego, bienestar social y medioambiental. Y finalmente, la rendición de cuentas, que es que haya una persona que, en caso de que el sistema de inteligencia artificial falle, se lleve la responsabilidad. Cosa que esto no se está hablando, pero esa persona va a tener que tener un seguro bastante gordo, porque la responsabilidad puede ser grande, y le van a tener que pagar un pastón como salario. Pero como los ingenieros ya cobran mucho, no hay dinero para eso. Pero bueno, será próximamente. Otras cuestiones, esto va a criterio del evaluador. Puede ser cualquier cosa, no puedo decir en concreto. Lo que sí es cierto que solamente se dan en casos en que los riesgos sean muy altos. Muy altos. Y riesgos, por ejemplo, pongo un ejemplo. Acceso a las sentencias de tribunales de justicia de los últimos 70 años. Eso es una cantidad de información inmensa, pero inmensa, ¿vale? Que, en principio, leyendo sentencia a sentencia, una persona no va a tener ningún tipo de riesgo, pero cuando lo lee una máquina se puede extraer una cantidad de información que pueda incluso desestabilizar un país. Eso se puede considerar como un riesgo muy alto, ¿vale? Entonces, bueno, depende de las metodologías y del diseño de la investigación, va a depender de cada uno. Y finalmente, los usos maliciosos. Es decir, cómo esos avances en tecnología pueden tener un doble uso. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, cuestiones de psiquiatría o de psicología, de manipular pensamientos y personas. Bueno, pues se está viendo que se está utilizando en sistemas o utilizando por los ejércitos para interrogar a gente y sacarle la verdad. Todo este tipo de drogas que hacen que una persona hable de forma... Todo este tipo de cosas, en principio, no estamos pensando en la investigación, que puede verse. Entonces puede verse en delincuencia, en manipulación de personas, en riesgo o utilización que ponga en riesgo la democracia o situaciones en las que las infraestructuras críticas, normalmente la de riesgo de democracia, no tengo que hablar de ellas, pero ahora con Rusia pues estamos constantemente y las infraestructuras críticas llevo 2 semanas que lo estoy petando. Vamos, entre lo del AVE del lunes y el apagón, ya la gente lo entiende a la primera. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de usos maliciosos que se puedan dar. Y ya acabo, los 2 elementos nuevos que hay dentro del cuestionario, que es lo que sí os van a exigir. Bueno, no van a exigir, no es obligatorio, pero que si los ponéis, si lo ponéis bien puesto, pasa de poder estar con un control, con un evaluador externo y la Comisión Europea mirando todo el rato, a pasar completamente a limpio, sin problema, lo que llamamos clearance. Y es explicar cuáles son los problemas éticos que hay en la investigación que estéis realizando. Que haya problemas éticos no quiere decir que tengáis a la comisión encima, sino simplemente lo que quiere la comisión es que le hagáis un plan de cómo vais a abordar esas situaciones éticas. Básicamente lo que he comentado en todas estas diapositivas, que lo tenéis. Seguir a la hora de exponer cuáles son la metodología y los problemas, las dimensiones, los objetivos y tal, seguir por favor el orden, no es obligatorio, pero es conveniente, seguir el orden de la autoevaluación. Embriones, humanos,
tejidos, bla, 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 ¿vale? Y poner, a ser posible, la página de la propuesta en la que se encuentra. Es decir, la página, el problema ético, en qué parte de la propuesta está. Esto también lo tenéis en cuando están con las preguntas de ética, siempre tiene un apartado a la derecha que pone página. Eso si lo ponéis, facilita luego mucho al evaluador y buscar exactamente cuál es el problema ético y cómo lo tenéis resuelto, ¿vale? Tenéis 5.000 caracteres para explicarlo todo. No hace falta cumplir los 5.000 caracteres, indudablemente, pero sí es importante que lo pongáis de forma muy clara. Entonces, una investigación, por ejemplo, una investigación con heces para detectar bifidus, ¿vale? En países muy multiculturales y tal. Tenía investigación con humanos, tenía que recabar muestras. Primero, investigación con humanos, se va a tratar tal, se va a hacer tal. Para conseguir una muestra compleja se va a hacer tal, 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 tal. Y los objetivos son este. Todo muy bien explicado. Tenía inteligencia artificial también, tenía protección de datos, tenía humanos, y tenía país no de la Unión Europea, bla, 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 y salió completamente limpio porque la investigadora hizo una aclaración muy buena de cuáles son los problemas éticos que había con cada objetivo y luego vio rápidamente cómo abordar cada uno de los elementos. Se va a incluir este formulario que está en el anexo no sé cuánto, se va a hacer esta situación, esta metodología que está en la página tal, entonces lo ves, está perfectamente claro, puede tener problemas éticos, pueden tener problemas incluso que sean de los que consideramos complejos, pero si están bien abordados y tienen una metodología buena, va a pasar limpio, no hay problema. Se acepta. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos partes que sí son nuevas, cada una son unas cajas libres que tenéis, cada una con unos 5.000 caracteres. Si se pone bien, ya os digo que no hay normalmente problemas. De hecho, la Comisión Europea suele ser muy pro investigador y los evaluadores somos menos pro evaluador. Y en caso de conflicto ganan ellos siempre. Entonces, simplemente que lo hagáis, lo podáis describir de forma adecuada, que quede todo muy claro y que sea claro y conciso. Pues 5.000 caracteres tampoco da mucho. Si necesitáis acudir a anexos para que se vea la documentación, si necesitáis explicar algún tipo de metodología para resolver un problema ético, vais a la propuesta y lo ponéis allí. Y, pues yo he cumplido. Si tenéis cualquier tipo de duda y tal, yo encantado de responderos en la medida en que pueda resolverlo, porque obviamente como he dicho muy grande, no tengo respuestas para todo, pero si os puedo dar algún tipo de consejo, pues encantado. Que puede aplaudir, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido una explicación muy clara y muy completa de lo que es el proceso de evaluación. Yo he evaluado también para Marie Curie a veces, y entonces sí que he observado un cambio en lo que dices tú, ¿no? Que se ponen del lado del investigador y muchas veces a los evaluadores nos dicen, no te preocupes, si ponen en el formulario que van a hacer algo, eso luego va al Grant Agreement y hay una vinculación ahí contractual. ¿Eso es así? O sea, es un poco lo que preguntaba antes María, ¿no? Que ellos dicen, mira, yo esto lo voy a hacer con mi comité local. Entonces, el evaluador se tiene que creer eso va a estar en el Grant Agreement, es un vínculo contractual que si no lo cumplen puede tener repercusiones, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco? Yo el Gran Agreement no, yo no estoy, eso ya es parte de la comisión. Pero sí es cierto que a ver, el proceso es el siguiente. Primero pasa a la evaluación técnica para ver si se financian o no. Nosotros solamente vemos los que se financian. Entonces nosotros, la evaluación de ética que hacemos es detectar. Y muchas veces, incluso cuando tenemos las reuniones con los funcionarios, hay cosas que ellos no han visto, porque no pueden ser expertos en todo, por eso estamos nosotros como expertos. Y hay veces que lo que les interesa es buscar métodos alternativos de control. Entonces dicen, sí, hay un tema de protección de datos. ¿Cómo lo podemos resolver? Les pongo un ejemplo. Uno muy tonto, pero que se complicó mucho. En un proyecto en el que yo estaba como evaluador externo, uno de los partners era de Bielorrusia.
Entonces, era una cosa es súper tonta. Era un proyecto para niños con una aplicación en el móvil, una especie de Pokémon Go, pero con cuestiones medioambientales. Entonces, tenían el móvil, tenían una geolocalización, y entonces podían decir, mira, aquí hay un problema de agua, aquí hay un problema con el aire, aquí hay un problema con residuos, nada más que para que fuesen jugando. Esto crear un gran mapa de gestión medioambiental a nivel europeo. Entonces está Bielorrusia. Bueno, en la aplicación había un campo que estaba abierto para poner comentarios. Esto fue en el 2019, creo que fue. No sé, en el 2019 o en el 2020. Empieza a haber una serie de manifestaciones políticas en Bielorrusia en contra del régimen de Lukashenko y gente en Minsk empieza a utilizar la aplicación para mandar mensajes a la Comisión Europea. Entonces, en el espacio libre empiezan a ver, no está ocurriendo tal, todo con contenido político. Bueno, se enteran las autoridades locales, entran en la empresa, requisan todo el material informático y se quedan con todos los datos. Entonces, antes, viendo este problema, la solución que dimos fue los datos de Bielorrusia, estaban Bielorrusia y Serbia, como países externos. Se pueden mandar a Polonia, que era donde hacían el procesamiento de datos. De Polonia solamente se les va a mandar a ellos información anonimizada de los datos de Bielorrusia y de Serbia, nada del resto de países. Y como estaba anonimizada y se habían eliminado, se eliminaba mucha parte, cuando volvieron allí y hicieron la investigación, no había realmente información factible. Bueno, pues ese tipo de situaciones no todo el mundo se le ocurre. Se me ocurrió a mí por el hecho de decir, bueno, hasta finalmente lo que hacemos es que todos puedan utilizar los datos, pero con determinadas limitaciones. Bueno, pues acabó una situación bastante... Estos acabaron en la cárcel, los de la empresa, por fomentar, lo pusieron ley antiterrorista en Bielorrusia. Y las situaciones se pueden llegar a complicar mucho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente eso. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, ya es lo que tú comentas. Teniendo los datos, los encargados del ERC, cuando van a hacer el agreement final, pues se les ponen alternativas, se les ponen medidas y que el consorcio, sobre todo el IP que está del consorcio, sea el que firme el contrato haciendo informar al resto de los miembros de cuáles son las medidas que se pueden aplicar. Sí, normalmente las aceptan. Mucho dinero y la ética realmente es una cosa muy simple. ¿Ya está? ¿Vamos a comer? Tienes aquí online, te las leo, ¿vale? Ah, Un vale. segundico. Tenemos Marimar preguntando sobre biobanco. En el caso de consentimiento para biobanco, al poderse usar las muestras en cualquier proyecto, no se da información de proyecto. ¿Es correcto? ¿Cómo que eso no se da información del proyecto? No tengo más cuestión. A ver, normalmente, lo que tengo yo de experiencia, y no sé exactamente cómo va tampoco, pero no tengo mucha. Normalmente tú, cuando vas a un biobanco, lo que haces, sobre todo si son privados, es crear un contrato de compraventa. Entonces, dentro del contrato, sí pones qué tipo de investigación vas a hacer. No tienes que mandar todo el proyecto, sino dices, investigación con el cáncer, por ejemplo, investigación, enfermedades raras, investigación con tal. Entonces, esas muestras sí se ceden con un determinado, o sí se compran con un determinado marco jurídico en el cual las puedes utilizar. Otra cosa porque los biobancos, los que yo conozco de Estados Unidos tienen unos seguros muy fuertes, porque todo lo que es medicina en Estados Unidos está súper controlado desde el punto de vista privado, entonces no quieren pillarse los dedos, no quieren que hayan demandas por una mala utilización en la cual puede haber problemas. Entonces, normalmente por eso se limita mucho, pero depende, de qué depende. Una vez que tengan las muestras, por ejemplo, me ha ocurrido, la empresa, una investigación que está abierta ahora en un proyecto europeo en Granada. Las muestras las vende el banco con libre disposición y ellos dicen, se nos acaba el proyecto, no hemos conseguido estos objetivos, pero nos queremos quedar con las muestras. Entonces le dije, hombre, lo ideal sería que volvieseis a comprarlas de nuevo y volvieseis a pedirle al biobanco esto. ¿Qué dice el biobanco? El biobanco nos dice que las podemos seguir utilizando. Bueno, se os deja pensarlo y decidir. Tuvieron una reunión y dicen, no, si es que nos cuesta $250.
tan poco dinero que no merece la pena. Pues entonces tomaron como medida de precaución el hecho de volver a hacer un contrato nuevo para la nueva investigación que querían realizar. Otra pregunta, más bien una aclaración, tiene una duda. Si las plantillas de los consentimientos se pueden usar como, se pueden meter en los deliberables, si la comisión los puede pedir. Sí, a ver, normalmente las plantillas de consentimiento se suelen poner como anexos en los derivables que tienen los resultados de la investigación con humanos. Ya depende cómo se haya puesto en el proyecto. En el proyecto se puede poner que se hace un derivable sobre eso, o simplemente esto se va a utilizar en otra parte de la investigación. Entonces depende de cada proyecto en concreto. Normalmente se suelen añadir. En el caso en que no apareciese ningún derivable, que también nos ha ocurrido, sí es conveniente mantenerlo, porque la comisión, cuando hace la auditoría, sí puede exigir todo este tipo de documentos en cualquier momento. Entonces sí es conveniente guardar, aunque no vaya en un derivable. Exactamente. Gracias. Muy bien. ¿Ya está? Siento como en el cole. Es un examen continuo. No, gracias, sí, es que Nada. es interesante. Contextualizo, estamos en un proyecto ejecutándose, somos los IPs, tenemos que entregar este mes el Ethics Management Plan y al mes que viene el Data Management Plan con partners de toda Europa. Estamos conceptualizando una infraestructura de investigación para ESFRI. Conceptualizando. Entonces, mi duda, entiendo la respuesta, pero por si acaso, antes de realizar los experimentos, la conceptualización y codiseño de las infraestructuras sobre las que luego se van a ejecutar, no sé cómo cómo se ven afectadas por estos postulados. La conceptualización, antes de realizar Sí, todo... antes de la hombre, desde el punto de vista abstracto, por ejemplo, supongo que es una infraestructura de datos, ¿no? De ciencia ciudadana, sí, de datos. Tenéis que saber, ¿qué tipo de datos? Me refiero, minimización de datos. Dentro, por ejemplo, imaginaros que tenéis un Excel con diferentes variables y realmente de las 150 variables a vosotros os interesan 47. ¿Vale? Quiere decir que la infraestructura que tenéis que utilizar, por ejemplo, va a ser más pequeña. No necesitáis una infraestructura mucho más grande. No necesitáis una infraestructura para 170, los números son aleatorios, ¿eh? Entonces, necesitáis una infraestructura más pequeña. Pero, al mismo tiempo, si sabéis si esos 47 datos son datos que podéis considerar que son identificadores de las personas o si son datos relacionados con los sensibles. Entonces, dependiendo de la conceptualización de datos que tengáis, tenéis que diseñar o conceptualizar cuáles son las medidas de seguridad que vais a aplicar al sistema. De ataques externos y de entrada al sistema, por ejemplo. Yo me he encontrado situaciones en las cuales investigación médica, el médico residente da sus claves de acceso a los que estaban haciendo tal situación. Acceso a expedientes médicos, le hemos dicho. No. Tenéis que crear un acceso individualizado por si hay algún tipo de filtración, quién es el sujeto que en ese momento hizo la filtración. ¿Vale? Y saber a qué hora entró y qué tipo de datos estuvo mirando o qué bases de datos estuvo mirando. Por lo tanto, todo ese tipo de conceptualización teórica de cómo se va a desarrollar la infraestructura, si la podéis tener un tiempo. Va a estar abierta, va a tener acceso de países terceros, vais a hacer transferencia de datos, qué medidas de seguridad y protocolos de seguridad vais a aplicar a la transferencia de datos. ¿Vais a utilizar cloud? ¿No vais a utilizar cloud? ¿Es un cloud interno? ¿Va a ser con Amazon, con Azure, con...? Con OpenSize Cloud, que de aquí a 15 años que se implemente la infraestructura, a saber cómo está y cómo está la normativa y tal. Es jugar en largo plazo, a mí esto me da muchísimos... Entonces hay que improvisar y hacer lo mejor que se puede en cada momento, ¿no? Sí. Pero vamos, es que las centrales nucleares que se están diseñando tardan 30 años en hacerse, cuando están operativas ha cambiado la legislación. Pero la vas adaptando, o si no, pues hace lo que puedes. Otro, una pregunta tonta, pero para esta conceptualización vamos a hacer como 100 eventos, actividades participativas con todo tipo de gente online y presencialmente. Para cada uno de estos tenemos que hacer el consentimiento, no, el pedir al comité ético de cada uno, país. no, si lo ideal sería, no hacéis para cada uno, hacéis
uno genérico. ¿Vale? Para un comité ético explicáis cuál es la investigación y cómo vais a replicar cada uno de ellos. Pero no tenéis que ir exactamente con la traducción, no, ponéis en inglés, va a ser este del consentimiento informado y se va a traducir a todos los idiomas. Yo estoy en comité ético, normalmente eso lo aceptamos como válido. No hace falta llegar a tanto. Ahora, lo que decías de cada caso concreto, pues indudablemente, si me vas a hacer replicarlo 100 veces en 100 países diferentes, sí. Te voy a exigir que lo tengas traducido a las 100 lenguas diferentes. Que tú me estás diciendo, estamos replicando 100 veces lo mismo, si ya te dan consentimiento, pues no me vale. La siguiente pregunta te la cobro. Ya. Te agradece. No, lo que te haga falta me preguntes, sin problema. Online tampoco hay más. ¿Vale? ¿Nadie hace investigación con niños? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Ahora Muy bien. otro aplauso. Muchas gracias por la invitación y ya os digo, todo lo que os puede ayudar, yo encantado. Si son ya muy profundas, cobro. De todas formas, pensar en la posibilidad, lo digo en serio, es decir, lo he comentado una vez cuando estuvimos en el ¿qué hospital era?